A veces lo ves pasar por la ciudad y no le das importancia. Un camión grande, pesado, con un tambor que gira sin descanso, incluso cuando parece no tener prisa. Lo ves cruzar calles, avenidas, carreteras y autopistas bajo la lluvia o en pleno sol del verano, y siempre ocurre lo mismo. Su tambor nunca se detiene. Ese sonido metálico, ese vaivén hipnótico, parece insignificante para quien lo mira desde fuera. Pero lo que ocurre dentro de ese cilindro en movimiento es una batalla constante contra el tiempo, la física y la química. Una batalla silenciosa que sostiene el mundo moderno sin que nadie se dé cuenta. Porque ese camión que gira sin descanso no solo transporta un material, transporta el corazón líquido de nuestras ciudades, el hormigón. Y si ese tambor se detuviera, aunque fuera por unos minutos, todo lo que lleva dentro moriría. No hablamos de un simple accidente. Hablamos de la transformación inmediata de toneladas de mezcla viva en una piedra sólida, capaz de destruir el tambor desde dentro. Por eso, cuando escuchas su rugido constante, no estás oyendo ruido. Estás oyendo la respiración del progreso. El hormigón no es una sustancia cualquiera. Es una mezcla que combina el poder del agua, la tierra y el fuego en una reacción química implacable. Sus ingredientes parecen simples: cemento, arena, grava, agua y algunos aditivos. Pero el momento en que el agua toca el cemento, comienza algo que ya no puede detenerse: el proceso de hidratación. En ese instante, millones de partículas microscópicas se transforman, creando una red de cristales que se endurece con cada segundo. Es una reacción irreversible. El hormigón comienza a morir desde el mismo momento en que nace, y el camión hormigonero es su salvador temporal, su guardián, su único escudo contra el tiempo. La razón por la que el tambor no puede dejar de girar tiene una explicación tan científica como poética. Dentro del tambor, unas paletas helicoidales mueven la mezcla en espiral, haciendo que suba y caiga una y otra vez. Cada giro impide que el material se asiente, que el agua se separe, que el cemento frague antes de tiempo. Es como si el camión respirara por el hormigón, manteniéndolo vivo mientras atraviesa la ciudad. Si el tambor se detiene, la mezcla se endurece y el camión muere con ella. Porque un tambor bloqueado por hormigón sólido es irrecuperable. Ni el fuego, ni el agua, ni la fuerza humana pueden liberarlo. Ese camión se convierte en una tumba de acero. Por eso, cuando un operador arranca su hormigonera al amanecer, sabe que no puede detenerla. Ni siquiera en un semáforo, ni en un atasco, ni durante una avería. El tambor debe seguir girando, aunque el motor principal esté apagado. Para eso existe un sistema auxiliar hidráulico, un corazón secundario que bombea aceite presurizado a un pequeño motor encargado de mantener el giro constante. Incluso en el silencio de la madrugada, cuando el tráfico duerme, ese tambor sigue su danza. Gira lento, paciente, obediente, como un reloj que no marca las horas, sino la vida útil de su carga. En promedio, el hormigón tiene una ventana de vida de 90 minutos. 90 minutos desde que el agua y el cemento se mezclan hasta que la reacción química se vuelve irreversible. Ese tiempo no puede ampliarse por deseo humano. Solo se puede manejar con precisión, con experiencia, con instinto. Cada viaje de una hormigonera es una carrera contra el reloj. El conductor no solo maneja un camión, cuida a un ser vivo que respira, se calienta y puede morir en cualquier momento. En una planta de producción, el hormigón se prepara con exactitud matemática. Las proporciones de los materiales deben medirse con rigor. Un poco más de agua puede hacer que la mezcla pierda resistencia. Un poco menos, que se endurezca demasiado rápido. El operador de planta abre la compuerta y el hormigón fresco cae dentro del tambor que ya comienza a girar. Desde ese instante, el reloj invisible empieza su cuenta regresiva. El camión parte rumbo a la obra y cada segundo importa.
En ese trayecto la mezcla sigue viva. A medida que el tambor gira, la fricción entre las partículas genera calor. La reacción entre el cemento y el agua libera energía, un fenómeno conocido como calor de hidratación. Si el giro se detuviera, ese calor se acumularía dentro del tambor, acelerando la solidificación. El hormigón se endurecería por dentro, presionando las paredes metálicas hasta deformarlas. Un tambor que deja de girar puede quedar inutilizado en menos de una hora. No hay margen para el error. Los ingenieros que diseñan estas máquinas conocen esa realidad mejor que nadie. Cada detalle del tambor está pensado para un propósito. Su forma cónica, su inclinación, el número exacto de paletas en su interior. Nada está allí por azar. Cuando el tambor gira en un sentido, mezcla el material. Cuando gira en el sentido contrario, lo descarga. Y la velocidad del giro también está calibrada. Entre 2 y 6 revoluciones por minuto son suficientes para mantener la mezcla viva sin que se separe. Más rápido, la fuerza centrífuga haría que el agua y los agregados se apartaran. Más lento, la mezcla se apelmazaría. Todo es equilibrio. La gravedad y la rotación trabajan juntas para mantener esa masa de piedra líquida en constante movimiento. Es un laboratorio rodante que se desplaza por la ciudad sin que nadie lo note. En su interior se libran batallas químicas y físicas donde cada molécula cuenta. Y mientras tanto, desde fuera, solo se escucha un tambor girando. Un sonido metálico que para la mayoría es ruido, pero para el conductor es vida. En algunos modelos modernos, el sistema hidráulico auxiliar ha sido reemplazado o complementado por motores eléctricos de respaldo. Estos pequeños generadores permiten mantener la rotación incluso si el camión se apaga por completo. En caso de emergencia, un accidente, una avería, un atasco de horas, el motor secundario entra en acción y mantiene el tambor girando lentamente. Es una medida de seguridad que evita pérdidas millonarias y desastres logísticos. Porque si un solo camión hormigonero queda inmovilizado con su carga endurecida, no solo se pierde el vehículo, se detiene una obra entera. En países donde el tráfico puede paralizarse por horas, como India o Brasil, esta tecnología ha salvado proyectos completos. Los operadores saben que mientras el tambor siga girando, hay esperanza. Un solo giro puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cada tambor lleva dentro un sistema de control preciso. Un medidor de presión, un indicador de temperatura y un cronómetro que marca el tiempo desde la mezcla. El conductor los observa como si fueran signos vitales de un paciente en cuidados intensivos. Si la temperatura sube, acelera el giro. Si nota vibraciones extrañas, reduce la velocidad. Todo su cuerpo se conecta con la máquina. El oído, las manos, el instinto. Después de años de experiencia, muchos operadores pueden saber solo por el sonido si la mezcla está demasiado líquida o demasiado espesa. El oído del conductor se convierte en un instrumento científico. Y en cada viaje hay algo más que precisión. Hay responsabilidad. Porque si el hormigón llega mal a la obra demasiado fraguado, con exceso de agua o con segregación, toda la estructura puede quedar comprometida. Un error de mezcla puede significar grietas, fisuras o incluso un colapso. Por eso el operador de hormigonera no es un simple chofer. Es el guardián del material que sostiene los cimientos del mundo moderno. La importancia de su labor se percibe en cada obra de la civilización contemporánea. Cada puente, cada rascacielos, cada carretera y cada túnel depende del trabajo invisible de estos camiones. Sin ellos, el hormigón no llegaría fresco a su destino. Y sin hormigón, el progreso se detendría. Por eso, cada vez que uno de estos colosos atraviesa la ciudad con su tambor girando, en realidad está transportando el futuro. Si te está gustando el video, dale a me gusta y suscríbete.
Los ingenieros químicos explican que el hormigón pasa por 3 fases mientras está dentro del tambor. La primera es la fase plástica, donde la mezcla fluye como una masa espesa y maleable. En esa etapa, el tambor gira lentamente para mantener la homogeneidad. La segunda es la fase de transición, cuando el calor aumenta y las partículas comienzan a formar enlaces. Allí el conductor ajusta la velocidad y vigila los indicadores. Y finalmente llega la fase de endurecimiento, donde el material empieza a solidificarse. En ese punto el camión debe estar ya en la obra. Cada fase exige conocimiento, precisión y experiencia. Por eso, la profesión del operador de hormigonera combina técnica, paciencia y nervios de acero, mientras otros camiones transportan mercancías que pueden esperar. Él transporta una sustancia que envejece minuto a minuto. Su tarea no es solo entregar, es preservar la vida de la mezcla hasta el último instante. El tambor, ese gigante de acero que parece una simple máquina, está lleno de secretos. Por dentro, su superficie está revestida con materiales especiales que resisten la abrasión constante de la mezcla. Algunos modelos usan acero de alta dureza, otros recubrimientos cerámicos. Incluso se experimenta con interiores tratados con nanopartículas para evitar que el cemento se adhiera. Todo para prolongar la vida útil del tambor y garantizar que su giro siga siendo perfecto, uniforme, eterno. Al final del día, cuando la obra termina y el camión vuelve vacío, el trabajo no se detiene. Llega el momento más crítico, la limpieza. Porque si una sola capa de hormigón seco queda adherida al interior, la siguiente carga se contaminará. Por eso, antes de que el material se endurezca, el conductor llena el tambor con agua limpia y lo hace girar. El interior se lava a sí mismo, y el residuo líquido conocido como lodo de cemento se recoge para ser tratado. Nada se desperdicia, nada se deja al azar. Ese es el precio de mantener en movimiento el corazón de la construcción moderna. El agua que se usa para limpiar el tambor no puede tirarse sin control. Esa mezcla de cemento, arena y químicos es altamente alcalina, y si se vertiera directamente al suelo, podría contaminar ríos o alterar el pH de la tierra. Por eso, en las plantas modernas, ese agua residual se recoge y se procesa. Primero se deja reposar en tanques donde los sólidos se sedimentan. Luego se filtra y se reutiliza en nuevas mezclas. Nada se desperdicia. La hormigonera no solo debe mantener su tambor limpio, también debe hacerlo sin dañar el ambiente. Cada litro cuenta, cada giro importa. Los conductores lo saben. Una limpieza descuidada puede arruinar una máquina de cientos de miles de euros. Por eso, después de cada jornada el ritual es casi sagrado. El tambor se llena con una cantidad precisa de agua. Se hace girar en ambos sentidos, primero lento, luego rápido. El sonido del líquido golpeando las paredes metálicas se mezcla con el rugido del motor, y mientras el camión se vacía, deja atrás los restos del día. Polvo, sudor y cemento endurecido en las manos del conductor. Es un momento de calma, casi de introspección. Porque ese tambor que nunca deja de girar representa también el ciclo eterno del trabajo humano. Esfuerzo, limpieza, descanso y de nuevo esfuerzo. Cada giro es una historia, cada rotación una promesa de volver mañana. Aún con todos los cuidados, los riesgos nunca desaparecen. Si un conductor se retrasa demasiado, si un atasco inmoviliza al camión, el desastre puede ser inevitable. El tambor puede empezar a endurecerse desde dentro, y entonces cada minuto cuenta. Hay registros de camiones que, al quedar atrapados,
Por horas, tuvieron que vaciar su carga en mitad de la carretera. Toneladas de hormigón vertidas sobre el asfalto para salvar el tambor. En esos momentos, la prioridad no es el material, es la máquina. Porque si el tambor se bloquea, el camión muere. Cuando eso ocurre, las empresas deben usar martillos hidráulicos para romper el hormigón solidificado. A veces ni siquiera eso basta. El tambor termina deformado, inútil, condenado al desguace. Y con él se pierde una pieza de ingeniería, horas de trabajo, esfuerzo y dinero. Por eso los operadores veteranos dicen: una hormigonera cargada nunca se deja sola. Incluso en los días más tranquilos, el conductor vigila el sonido del tambor como un médico escucha el latido de un corazón. Cada vibración anómala, cada cambio de tono puede significar un problema en la mezcla. Demasiado líquida, hay exceso de agua. Demasiado densa, está a punto de fraguar. El oído experimentado distingue esas variaciones que los sensores apenas registran. En la cabina, el conductor se convierte en científico, mecánico y guardián al mismo tiempo. Pero no todo es riesgo. Detrás de esta rutina exigente hay también innovación constante. La nueva generación de camiones hormigoneros incorpora sensores de temperatura, densidad y humedad dentro del tambor. Estos dispositivos analizan la mezcla en tiempo real y envían los datos a una pantalla en la cabina. Si la temperatura sube demasiado o si el material empieza a espesarse, el sistema ajusta automáticamente la velocidad de rotación. Incluso puede sugerir al operador que cambie la ruta para llegar antes al destino. En algunas obras de gran escala, los camiones ya se comunican entre sí y con la planta de producción, una red invisible de datos que mantiene a cada vehículo informado del estado de la mezcla, del tráfico y del clima. Si una tormenta eléctrica se aproxima o si el tránsito amenaza con detener el avance, el sistema lo detecta, propone una solución. El tambor, que durante décadas fue un simple cilindro de acero, ahora piensa, calcula y decide. La inteligencia ha llegado también a la construcción. El proceso de descarga es otro espectáculo de precisión. Cuando el camión llega a la obra, el operador invierte el sentido de giro del tambor. Las paletas interiores, que antes mantenían la mezcla dentro, ahora la empujan hacia afuera. El hormigón fluye lentamente por la canaleta extensible, que puede alcanzar varios metros de distancia. Cada giro, cada centímetro de inclinación, se calcula para que la mezcla salga con la consistencia exacta. Demasiado rápido. Y el material se separa, perdiendo homogeneidad. Demasiado lento y empieza a fraguar antes de llegar al molde. El conductor controla el flujo como un artesano controla su herramienta. Observa el brillo, la textura, la velocidad del vertido. Sabe que un hormigón demasiado líquido debilitará la estructura y uno demasiado seco no se adherirá correctamente. Ese momento breve y tenso es el clímax de todo el viaje. El instante en que la mezcla deja de ser carga y se convierte en cimiento. En obras grandes, varios camiones descargan de manera secuencial, uno tras otro, para que el hormigón no pierda continuidad. Si se interrumpe el flujo entre dos cargas, se forma una junta fría, una grieta invisible que puede comprometer la estructura completa. Por eso, en esas operaciones, cada minuto de coordinación importa. Los camiones se comunican como un ejército en movimiento. Uno llega, otro descarga, el siguiente ya está en camino. Una coreografía perfecta de acero, cemento y tiempo. Después de la descarga comienza otra fase igual de importante. La limpieza inmediata. El tambor se llena con una cantidad medida de agua que gira junto a las paletas internas para desprender los restos de mezcla. El operador observa el agua turbia que sale por la compuerta y sabe, por su color y textura, si el interior quedó realmente limpio. En los modelos más avanzados, el lavado se realiza automáticamente mediante boquillas que lanzan chorros de agua a alta presión desde distintos ángulos.
Incluso los rincones más escondidos quedan libres de residuos. Pero si el tambor se detiene durante este proceso, el peligro vuelve. El cemento húmedo se adhiere a las paredes y en cuestión de horas puede formar una capa sólida. Cada capa que se forma aumenta el peso, desequilibra la rotación y provoca vibraciones. Con el tiempo, esas capas endurecidas destruyen los rodamientos y deforman la estructura. Por eso, el tambor nunca descansa, ni siquiera cuando parece vacío. Gira para mezclarse, gira para descargarse y gira para limpiarse. Es un ciclo sin fin. Algunos conductores comparan ese movimiento con el de un corazón que nunca deja de latir. Y no están equivocados. El tambor lathe respira y sostiene la vida del hormigón. El futuro de estas máquinas se escribe en laboratorios de todo el mundo. Ingenieros y científicos trabajan en materiales que puedan mantener su estado líquido por más tiempo, o incluso detener su fraguado hasta que un estímulo externo lo reactive. Imagina un hormigón que no necesite girar, que permanezca inerte hasta llegar a la obra, y que empiece a endurecerse solo cuando reciba calor o una descarga eléctrica. Suena a ciencia ficción, pero los primeros prototipos ya existen. Los llamados cementos inteligentes o geopolímeros podrían cambiar para siempre la forma en que se construyen las ciudades. Estas mezclas utilizan componentes naturales o reciclados que reducen el uso de clinker, el material más contaminante del cemento tradicional. Además, pueden resistir temperaturas extremas y durar siglos sin perder resistencia. En un mundo que busca sostenibilidad, el hormigón del futuro podría ser tan limpio como el aire que respiramos. Aún así, incluso con esos avances, el movimiento seguirá siendo esencial. Porque, aunque la química logre detener el tiempo, la física siempre exigirá equilibrio. Las partículas más pesadas tenderán a hundirse, las más ligeras a flotar. Solo el giro constante garantiza que todo permanezca uniforme. El tambor, ese símbolo eterno del esfuerzo humano, seguirá girando. La innovación también está llegando a la máquina en sí. Los tambores del futuro serán más ligeros, fabricados con fibra de carbono o compuestos híbridos. Los sistemas hidráulicos tradicionales serán reemplazados por motores eléctricos alimentados por baterías recargables. Algunos camiones ya usan energía recuperada durante el frenado para mantener el giro del tambor. Otros aprovechan paneles solares en la parte superior de la cabina para alimentar los sensores y la electrónica interna. Poco a poco la hormigonera se convierte en una máquina autosuficiente. Incluso se están desarrollando modelos que se comunican con la obra a través de inteligencia predictiva. Analizan el tipo de estructura, el clima, la distancia y ajustan la mezcla de forma autónoma antes de llegar al destino. El tambor ya no solo gira, piensa. Pero a pesar de toda esta tecnología, el alma del oficio sigue siendo humana. El conductor de hormigonera es mucho más que un chofer. Es un artesano del tiempo, un guardián del equilibrio entre lo líquido y lo sólido. Conoce el sonido del tambor como un músico conoce su instrumento. Sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo escuchar y cuándo actuar. Cada jornada es distinta, cada mezcla tiene su carácter, su temperatura, su ánimo. Y él, desde la cabina, interpreta esos signos invisibles como un médico que escucha a su paciente. Muchos de estos conductores han pasado toda su vida entre cemento y acero. Para ellos, el tambor girando no es solo una herramienta, es compañía. El ruido constante se vuelve familiar, casi tranquilizador. Mientras los demás lo oyen como un zumbido lejano, ellos escuchan el latido de compañía, su propio trabajo. Cada rotación es un recordatorio de que, sin su atención, el progreso se detendría. Si te está gustando el video, dale a me gusta y suscríbete. Cuando cae la noche y la ciudad se calma, las hormigoneras vuelven lentamente a las plantas.
El tambor sigue girando, ahora vacío, pero no inmóvil. Dentro quedan pequeñas gotas de agua y polvo de cemento que brillan con las luces del camino. El conductor apaga el motor principal y escucha cómo el tambor reduce su velocidad, suave, constante, hasta que parece suspirar. Mañana volverá a girar, como siempre. Porque la rueda del progreso no se detiene. Cada edificio, cada puente, cada carretera que pisamos existe gracias a estos camiones que nunca se apagan del todo. Su labor es invisible, pero sin ellos el mundo se vendría abajo, literalmente. En cada giro se mezclan la fuerza del acero, la paciencia del hombre y la voluntad del tiempo. El tambor no gira por costumbre, gira por necesidad. Gira porque su misión es sostener la vida de la mezcla, y con ella, la del mundo moderno. Tal vez, dentro de unos años, las ciudades sean construidas por máquinas completamente automáticas, por materiales que no necesiten girar. Pero mientras eso llega, el tambor seguirá moviéndose, seguirá resonando en las calles, en los túneles, en las obras. Seguirá siendo el eco del trabajo humano que no se detiene. Un sonido que, aunque parezca rutinario, es el sonido del progreso mismo. Así que la próxima vez que veas pasar un camión hormigonero con su tambor girando sin cesar, no lo mires como una simple máquina. Estás viendo una obra de ingeniería viva, un corazón de acero que bombea el material que mantiene en pie nuestras ciudades. Un corazón que gira, late y resiste. Y que, aunque nadie lo note, sostiene el peso del mundo. Porque el verdadero secreto del camión hormigonero no está en su tambor ni en su motor. Está en su propósito. No gira por movimiento, gira por supervivencia. Y en cada giro, sin que lo sepamos, mantiene en marcha la civilización.